Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. El astrofísico Germán Valverde había dedicado 32 años de su vida al estudio de agujeros negros, pero nunca había esperado encontrar uno que cantara. Era una noche de invierno en el observatorio de Tritón, la luna más grande de Neptuno, cuando sus instrumentos detectaron algo que desafiaba toda explicación racional. El agujero negro designado como Cygnus X7, ubicado a 12.000 años luz de distancia, estaba emitiendo ondas gravitacionales en patrones que no eran aleatorios ni producto de procesos astrofísicos conocidos. Eran organizados, rítmicos, casi melódicos. Era como si el agujero negro estuviera transmitiendo música a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Germán llamó inmediatamente a su colega más cercana, la física teórica Beatriz Zamora, una mujer brillante de 41 años que había revolucionado la comprensión humana de la radiación de Hawking. Cuando le mostró los datos, Beatriz se quedó paralizada durante varios minutos, simplemente mirando las formas de onda que ondulaban a través de las pantallas holográficas. Finalmente, habló con voz temblorosa, confirmando lo que Germán ya sospechaba. Esto no era fenómeno natural. Alguien o algo estaba manipulando un agujero negro como si fuera un instrumento musical cósmico. La noticia se propagó rápidamente a través de la comunidad científica. En cuestión de días, todos los telescopios gravitacionales del sistema solar estaban enfocados en Cygnus X7, confirmando los hallazgos de Germán. Las ondas gravitacionales formaban patrones complejos que se repetían con variaciones sutiles, sugiriendo estructura de composición musical. Había temas recurrentes, modulaciones armónicas, y lo que parecían ser movimientos distintos dentro de una sinfonía más grande. Era la evidencia más clara hasta la fecha de que existía una civilización tecnológicamente avanzada en algún lugar de la galaxia. El Consejo Científico Global convocó una reunión de emergencia en la estación espacial Unity, orbitando la Tierra. Germán y Beatriz fueron transportados mediante nave de alta velocidad, llegando en apenas 3 días. La sala de conferencias estaba llena con los mejores científicos de la humanidad. Astrofísicos, matemáticos, lingüistas, filósofos, todos tratando de comprender las implicaciones de este descubrimiento sin precedentes. La doctora Catalina Méndez, directora del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, lideró la discusión. Explicó que la manipulación de agujeros negros a esta escala requería tecnología que estaba más allá de cualquier cosa que la humanidad pudiera imaginar actualmente. Se necesitaría la capacidad de controlar cantidades masivas de energía y materia con precisión extraordinaria. Una civilización capaz de crear música con agujeros negros estaría operando en lo que los teóricos llamaban escala Kardashev. Tipo 13. Una civilización que había dominado toda la energía disponible en su galaxia. El físico experimental Osvaldo Ríos propuso una teoría inquietante. ¿Y si las ondas gravitacionales no eran simplemente música sino comunicación? Tal vez lo que interpretaban como melodías eran en realidad lenguaje, mensajes codificados en frecuencias y patrones que una civilización avanzada había determinado que serían detectables a través de distancias galácticas. Después de todo, las ondas gravitacionales viajaban a la velocidad de la luz y no eran bloqueadas por polvo interestelar o campos electromagnéticos. Eran el medio perfecto para comunicación a larga distancia. Beatriz trabajó con un equipo de lingüistas computacionales liderado por el Dr. Andrés Castellanos para intentar descifrar patrones en las ondas. Pasaron semanas analizando las variaciones, buscando estructuras que pudieran corresponder a sintaxis o gramática, y gradualmente comenzaron a ver patrones que sugerían que Osvaldo tenía razón. Había segmentos que se repetían con modificaciones sutiles, como verbos conjugados. Había secuencias que siempre aparecían juntas, como nombres propios. Y había una estructura general que se asemejaba a narrativa: introducción, desarrollo, clímax, resolución.
Pero descifrar el contenido real era infinitamente más difícil. No tenían piedra Rosetta, ningún punto de referencia compartido entre su cultura y la civilización que había creado esta sinfonía gravitacional. Todo lo que podían hacer era inferir significado de estructura. Y eso era como intentar entender Shakespeare, solo observando la métrica de sus sonetos sin conocer inglés. Germán propuso un enfoque diferente. En lugar de intentar traducir directamente, ¿por qué no responder? Si esto era comunicación, demostrar que habían recibido el mensaje y estaban intentando responder, podría provocar una respuesta más clara o simplificada. Era el principio básico de establecer contacto. Comenzar con intercambios simples y construir gradualmente vocabulario compartido. La idea generó debate acalorado. Algunos científicos argumentaban que era demasiado prematuro, que necesitaban entender mejor el mensaje original antes de intentar responder. Otros advertían sobre peligros potenciales. ¿Qué si revelarse a una civilización tan avanzada resultaba en consecuencias hostiles? Pero el consenso eventual fue que los beneficios potenciales superaban los riesgos. Si había una oportunidad de establecer comunicación con inteligencia alienígena avanzada, la humanidad tenía que intentarlo. El desafío técnico era formidable. Manipular agujeros negros estaba completamente fuera del alcance de la tecnología humana actual. Pero Beatriz tenía una alternativa. Podían usar el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, Sagittarius A, como amplificador natural. Si enviaban pulsos precisos de materia hacia su horizonte de eventos, podrían crear ondas gravitacionales detectables. No sería tan elegante o poderoso como lo que la civilización alienígena estaba haciendo, pero sería suficiente para demostrar intención comunicativa. El proyecto, denominado Operación Diálogo Cósmico, tomó 18 meses de preparación. Construyeron una flota de drones automatizados capaces de viajar al centro galáctico, cada uno cargado con material denso que podía ser lanzado hacia Sagittarius A en secuencias cuidadosamente cronometradas. Germán y su equipo diseñaron un mensaje simple: la secuencia de Fibonacci, seguida de números primos, seguida de la estructura atómica de hidrógeno. Era matemática universal, conceptos que cualquier civilización tecnológica reconocería. El lanzamiento de los drones fue observado por miles de millones de personas a través del sistema solar. Era un momento histórico. La primera vez que la humanidad intentaba deliberadamente comunicarse con inteligencia extraterrestre a escala galáctica. Los drones tardarían años en llegar al centro galáctico, y luego pasarían años más antes de que cualquier respuesta pudiera viajar de regreso. Pero el acto mismo de intentarlo era profundamente significativo. Mientras esperaban, Germán y Beatriz continuaron analizando la sinfonía de Cygnus X7. Y comenzaron a notar algo extraño. La música estaba cambiando, sutilmente al principio, pero inequívocamente. Nuevos temas emergían, las modulaciones se volvían más complejas, y la estructura general parecía estar evolucionando en respuesta a algo. Era como si los compositores estuvieran desarrollando su obra en tiempo real. Catalina propuso una explicación fascinante. Tal vez no estaban escuchando una transmisión grabada, sino una performance en vivo. La civilización responsable podría estar activamente componiendo y ejecutando esta música cósmica, usando agujeros negros como instrumentos en una orquesta de escala galáctica. La idea era simultáneamente hermosa y aterradora. ¿Qué tipo de seres encontraban significado en crear arte de esta magnitud? ¿Y qué otros logros habrían alcanzado? 3 años después del lanzamiento de los drones, comenzaron a recibir las primeras confirmaciones de que los pulsos de materia habían alcanzado Sagittarius A y estaban generando las ondas gravitacionales deseadas. El mensaje de la humanidad estaba siendo transmitido al cosmos. Ahora solo podían esperar y ver si alguien estaba escuchando. La respuesta llegó 6 meses después, mucho más rápido de lo que nadie había anticipado. Cygnus X7 comenzó a emitir un nuevo patrón de ondas gravitacionales, completamente diferente de la sinfonía que había estado tocando. Era simple, claro, y repetitivo. La secuencia de Fibonacci exacta que la humanidad había enviado, seguida de los números primos, seguida de una estructura atómica que era claramente hidrógeno, pero con una variación sutil,
que sugería entendido y agregando información adicional. El centro de control erupcionó en celebración. Habían establecido contacto. Habían confirmado que la civilización responsable de la sinfonía no solo existía, sino que estaba prestando atención a las transmisiones humanas y era capaz de responder de manera significativa. Era el momento más importante en la historia de la humanidad, el día en que la especie finalmente confirmó que no estaba sola en el universo. Pero la euforia inicial dio paso rápidamente a trabajo intenso. Ahora que tenían un canal de comunicación establecido, necesitaban construir un lenguaje compartido. Andrés y su equipo de lingüistas comenzaron a diseñar intercambios progresivamente más complejos, introduciendo conceptos matemáticos avanzados, constantes físicas, y eventualmente intentando comunicar ideas más abstractas. El proceso era lento y frustrante. Cada intercambio tomaba años debido a las distancias involucradas y las limitaciones de su tecnología. Pero gradualmente, emergió un vocabulario rudimentario. Establecieron símbolos para números, operaciones matemáticas, conceptos físicos básicos, y eventualmente incluso ideas más complejas como tiempo, espacio y cambio. Beatriz lideró el esfuerzo de extraer información sobre la civilización alienígena misma. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Cuánto tiempo habían existido? Las respuestas que recibieron fueron fragmentarias pero fascinantes. La civilización se identificaba mediante un patrón de onda que Andrés tradujo aproximadamente como los armónicos. No eran una sola especie, sino una colectividad, una red de civilizaciones diferentes que habían alcanzado tal nivel tecnológico que habían fusionado sus sociedades en una cultura galáctica unificada. Los armónicos habían existido en alguna forma por al menos 3 millones de años estándar terrestres. Habían evolucionado más allá de la dependencia en planetas individuales, construyendo megaestructuras que capturaban la energía completa de estrellas. Habían mapeado la galaxia entera, catalogando miles de millones de mundos, y habían desarrollado formas de arte y expresión que operaban en escalas que la humanidad apenas podía conceptualizar. La sinfonía que la humanidad había detectado no era comunicación en sentido tradicional, era arte puro, una composición creada por placer estético más que propósito práctico. Los armónicos creaban música con agujeros negros de la misma forma que humanos pintaban o componían sinfonías, porque les traía satisfacción, porque era expresión de su naturaleza creativa. El hecho de que la humanidad la había escuchado e interpretado como posible comunicación había sido accidente fortuito. Pero ahora que contacto había sido establecido, los armónicos estaban genuinamente interesados en esta nueva especie joven que acababa de anunciarse al cosmos. Tenían preguntas sobre la humanidad, sobre su historia, su cultura, sus aspiraciones, y estaban dispuestos a compartir conocimiento, aunque advertían que gran parte de su tecnología y ciencia estaría más allá de la comprensión humana actual. Germán se encontró en posición de ser uno de los principales embajadores humanos ante una civilización que había existido más tiempo del que la Tierra había sido habitable. Era simultáneamente emocionante y humillante. ¿Qué podía decir que sería interesante para seres que habían visto el surgimiento y caída de miles de civilizaciones? Pero los armónicos parecían genuinamente fascinados por la perspectiva humana. Explicaron que cada civilización nueva traía perspectivas únicas, formas de pensar y crear que enriquecían la red colectiva. La humanidad, a pesar de su juventud y limitaciones tecnológicas, tenía algo valioso que ofrecer: su inexperiencia misma, su capacidad de ver el universo con ojos frescos, no cansados por milenios de conocimiento acumulado. A través de años de intercambios cuidadosos, los armónicos comenzaron a enseñar a la humanidad. No tecnología directamente, eso sería inútil sin la infraestructura para implementarla, sino principios fundamentales. Compartieron insights sobre física que revolucionaron la comprensión humana del universo. Proporcionaron mapas de estructuras galácticas que revelarían recursos y peligros. Y lo más importante, ofrecieron membresía en una comunidad cósmica de civilizaciones avanzadas. Pero había una condición. Los armónicos operaban bajo un código estricto que habían desarrollado durante millones de años de experiencia. No interferencia directa con civilizaciones en desarrollo. Podían comunicarse,
Podían enseñar, pero no podían intervenir físicamente. La humanidad tendría que desarrollarse a su propio ritmo, usando el conocimiento proporcionado pero sin depender de tecnología o recursos alienígenas. Era test de madurez, una forma de asegurar que solo civilizaciones capaces de alcanzar las estrellas por sus propios medios se unían a la red. Catalina vio la sabiduría en este enfoque. La historia humana estaba llena de ejemplos de culturas destruidas por contacto prematuro, con civilizaciones más avanzadas. Los armónicos estaban protegiendo a la humanidad de ese destino, dándoles herramientas para crecer, pero insistiendo en que hicieran el trabajo ellos mismos. Durante la década siguiente, la civilización humana se transformó de formas que nadie había imaginado. El conocimiento de los armónicos aceleró el desarrollo tecnológico exponencialmente. Los humanos aprendieron a manipular energía de formas más eficientes, a viajar entre estrellas más rápidamente, a construir estructuras en escalas que previamente habían sido imposibles. La población del sistema solar se duplicó, luego triplicó, a medida que recursos previamente inaccesibles se volvían disponibles. Pero no todo fue progreso armonioso. Surgieron tensiones sobre cómo usar el nuevo conocimiento. Algunas facciones querían acelerar el desarrollo tan rápido como fuera posible, implementando tecnologías que los armónicos habían advertido que requerían preparación cultural e institucional. Otras argumentaban por cautela, preocupadas de que cambios demasiado rápidos desestabilizarían sociedades humanas. Y había grupos que rechazaban completamente el contacto alienígena, viéndolo como amenaza a la autonomía y identidad humana. Germán se encontró navegando estas aguas políticas complejas. Como uno de los científicos más asociados con el contacto inicial, tenía influencia significativa sobre cómo la humanidad interpretaba y respondía a las comunicaciones de los armónicos. Era responsabilidad que no había buscado, pero no podía rechazar. Las decisiones que ayudaba a tomar afectarían el curso de la civilización humana durante siglos. Beatriz trabajaba en proyectos más técnicos, liderando esfuerzos para implementar algunos de los principios físicos que los armónicos habían compartido. Su trabajo resultó en avances revolucionarios en generación de energía y propulsión espacial. Pero también descubrió algo inquietante. Algunos de los conceptos que los armónicos habían introducido tenían aplicaciones militares obvias, armas que podían ser devastadoras más allá de cualquier cosa en arsenales humanos actuales. Cuando confrontó a los armónicos sobre esto a través de los canales de comunicación gravitacional, su respuesta fue filosófica. Todo conocimiento tenía potencial para uso constructivo o destructivo. No podían proteger a la humanidad de sí misma filtrando información basándose en posibles malos usos. La madurez civilizacional significaba precisamente aprender a manejar poder responsablemente. Si la humanidad no podía hacer eso, eventualmente se autodestruiría, y ninguna intervención externa podría prevenir ese resultado a largo plazo. Era respuesta brutal pero honesta. Los armónicos habían visto probablemente docenas o cientos de civilizaciones autodestruirse. Sabían que no había garantías, que compartir conocimiento era apuesta sobre potencial más que certeza sobre resultados. Estaban dispuestos a tomar esa apuesta con la humanidad, pero no iban a infantilizar a la especie tratando de protegerla de consecuencias de sus propias elecciones. Andrés hizo un descubrimiento fascinante mientras continuaba refinando técnicas de comunicación. Los armónicos no solo estaban enviando información técnica, estaban compartiendo arte, filosofía, historia. Las ondas gravitacionales contenían capas de significado que él apenas estaba comenzando a descifrar. Había narrativas épicas sobre civilizaciones que habían surgido y caído, meditaciones sobre naturaleza de conciencia y propósito. Y sí, composiciones musicales que podían ser experimentadas no solo como sonidos, sino como patrones matemáticos puros de belleza. Trabajó con músicos y artistas humanos para intentar traducir estas composiciones alienígenas a formas que pudieran ser apreciadas por audiencias humanas. El resultado fue un nuevo género de arte que combinaba matemática avanzada, física teórica y expresión estética. Conciertos donde las personas experimentaban música que operaba en dimensiones más allá del sonido audible, percibiendo patrones a través de visualizaciones de datos
e incluso directamente a través de interfaces neurales. Germán asistió a uno de estos conciertos y quedó profundamente conmovido. Esto era lo que los armónicos habían intentado desde el principio. No comunicación de información, sino compartir de experiencia estética. La sinfonía de Cygnus X7 había sido invitación a apreciar el universo no solo como objeto de estudio científico, sino como lienzo para expresión artística. Y la humanidad estaba finalmente comenzando a entender ese mensaje. Pero había una pregunta que nadie había respondido satisfactoriamente. ¿Por qué? ¿Por qué los armónicos se molestaban en crear arte en esta escala? ¿Por qué invertir energía y recursos masivos en composiciones que solo podían ser apreciadas por civilizaciones que alcanzaran nivel tecnológico específico? ¿Cuál era el propósito? Catalina propuso una teoría que resonó con Germán. Tal vez no había propósito en sentido utilitario. Tal vez los armónicos habían alcanzado un punto en su desarrollo donde supervivencia y expansión ya no eran preocupaciones primarias. Habían resuelto todos los problemas prácticos de existencia. Lo que quedaba era buscar significado, y habían encontrado ese significado en crear belleza a escalas que solo dioses mitológicos habrían considerado posibles. Era pensamiento humillante y liberador simultáneamente. Sugería que el destino final de civilizaciones suficientemente avanzadas no era dominación o conquista, sino autoexpresión. El universo no era arena para competencia, sino estudio y lienzo para arte. En su 25º año de comunicación con los armónicos, Germán recibió un mensaje que lo dejó sin palabras. Los armónicos estaban invitando a representantes humanos a lo que traducían como el Gran Concierto. Era evento que ocurría una vez cada 1000 años estándar terrestres, donde múltiples civilizaciones miembros de la red colaboraban para crear una sinfonía usando docenas de agujeros negros distribuidos a través de la galaxia. Sería la composición musical más compleja y ambiciosa jamás intentada, requiriendo coordinación de precisión perfecta a través de miles de años luz. Y querían que la humanidad participara, no solo como audiencia sino como performers, contribuyendo su propia voz única a esta sinfonía cósmica. Era honor extraordinario, reconocimiento de que a pesar de su juventud relativa, la humanidad tenía algo valioso que aportar a esta antigua tradición. La preparación fue frenética. Beatriz y su equipo trabajaron para desarrollar tecnología que permitiría a la humanidad manipular ondas gravitacionales con la precisión necesaria. Andrés colaboró con compositores para diseñar la contribución humana, algo que reflejaría la experiencia y perspectiva única de la especie. Y Germán coordinó los aspectos diplomáticos, asegurándose de que la humanidad entendiera las responsabilidades que estaba asumiendo. El gran concierto estaba programado para comenzar en 3 años. Durante ese tiempo, docenas de civilizaciones estarían posicionando sus instrumentos, afinando sus agujeros negros, preparando sus composiciones. La humanidad sería el miembro más joven jamás invitado a participar. Era oportunidad de demostrar su valor y potencial a la comunidad galáctica. Cuando finalmente llegó el momento, miles de millones de humanos a través del sistema solar sintonizaron para experimentar el evento a través de detectores de ondas gravitacionales. Lo que presenciaron excedió toda expectativa. La sinfonía era más que música. Era narrativa cósmica, historia del universo contada a través de ondas gravitacionales, comenzando con el Big Bang y fluyendo a través de eones de evolución estelar. Surgimiento de vida, desarrollo de conciencia. Y finalmente, alcanzando presente donde múltiples voces de múltiples mundos se unían en armonía. La contribución humana era pequeña comparada con las de civilizaciones más antiguas y avanzadas, pero era distintiva. Andrés y los compositores habían capturado algo esencial sobre experiencia humana: la tensión entre individualidad y colectividad, entre libertad y estructura, entre esperanza y melancolía. Era composición breve pero intensa, reflejando la naturaleza relativamente corta pero apasionada de existencia humana. Cuando la sinfonía concluyó después de 17 horas de duración, Germán sintió algo que no había experimentado en décadas: asombro puro. Habían sido parte de algo que trascendía completamente comprensión ordinaria.
Habían contribuido a una obra de arte que sería recordada por civilizaciones durante millones de años. Era forma de inmortalidad que ningún logro humano individual podría igualar. En los años que siguieron, la relación entre humanidad y los armónicos se profundizó. Ya no era simplemente intercambio de información, sino verdadera colaboración cultural. Artistas humanos comenzaron a crear obras específicamente para audiencias alienígenas, explorando formas de expresión que trascendían limitaciones sensoriales específicas de especie. Y artistas de los armónicos compartían sus creaciones con humanos, expandiendo dramáticamente concepciones de qué era posible. Estéticamente, Germán vivió para ver a la humanidad transformarse de civilización confinada a un solo sistema solar en participante activo de cultura galáctica. Vio establecerse colonias en docenas de sistemas estelares. Vio tecnología desarrollarse hasta puntos que habrían parecido mágicos en su juventud. Y vio surgir nuevas generaciones que aceptaban contacto con civilizaciones alienígenas como parte normal de existencia, sin el asombro y trepidación que había definido su propia experiencia. Cuando Germán murió a los 93 años, su última voluntad fue que sus cenizas fueran lanzadas hacia Cygnus X7. Era gesto simbólico, reconocimiento de que todo lo que había logrado en su vida había comenzado con ese agujero negro cantante. Beatriz supervisó personalmente el lanzamiento, asegurándose de que la trayectoria fuera calculada perfectamente. Tomaría miles de años para que las cenizas alcanzaran su destino, pero eso era apropiado. Germán había vivido pensando en escalas temporales cósmicas. Su última jornada debería reflejar esa perspectiva. Los armónicos enviaron su propio memorial a través de ondas gravitacionales. Era composición corta, apenas minuto de duración en términos humanos, pero capturaba esencia de la contribución de Germán. Había sido puente, conectando dos civilizaciones separadas por vasta distancia y diferencia aún mayor en experiencia. Sin su curiosidad, sin su disposición a escuchar música en lugares inesperados, el contacto podría no haber ocurrido, o al menos no tan pronto. Beatriz continuó el trabajo, eventualmente convirtiéndose en directora del Observatorio Gravitacional Global. Bajo su liderazgo, la humanidad expandió su red de detectores, capaz ahora de percibir ondas gravitacionales de toda la galaxia con precisión sin precedentes. Descubrieron que los armónicos no eran la única civilización creando música cósmica. Había docenas de otras, cada una con su propio estilo y enfoque distintivos. La galaxia estaba literalmente cantando, una sinfonía perpetua, que la humanidad solo ahora estaba comenzando a apreciar completamente. Andrés dedicó últimos años a un proyecto ambicioso: crear una enciclopedia de música galáctica, documentando y categorizando composiciones de todas las civilizaciones conocidas. Era trabajo que nunca podría completarse en vida, pero estableció fundación que generaciones futuras continuarían. Quería asegurar que humanos siempre recordaran que habían entrado al cosmos no como conquistadores, sino como participantes en tradición artística que precedía su existencia por millones de años. Catalina observaba todo con satisfacción de alguien que había dedicado vida entera a buscar inteligencia extraterrestre, y finalmente la había encontrado. En sus memorias, reflexionó que el contacto había cambiado a la humanidad de formas tanto positivas como desafiantes. Habían ganado conocimiento y conexión, pero habían perdido cierta inocencia, cierta libertad de imaginar el cosmos sin las realidades de otras civilizaciones avanzadas. Era intercambio que valía la pena, pero no sin costo. La historia de cómo la humanidad descubrió que el universo cantaba se convirtió en parte fundamental de educación cultural. Niños aprendían sobre Germán y el agujero negro que había cambiado todo. Estudiaban principios de comunicación gravitacional y apreciaban arte alienígena. Y más importante, internalizaban idea de que el cosmos no era lugar frío y vacío, sino comunidad vibrante de mentes creativas, cada una contribuyendo su voz única a sinfonía en curso de existencia inteligente. Décadas después del contacto inicial, cuando nueva generación de científicos retomó antorcha, descubrieron algo que los armónicos habían insinuado pero nunca declarado explícitamente. La sinfonía misma era mensaje.
No solo la de Cygnus X7, sino todas las composiciones creadas por civilizaciones avanzadas. Eran invitaciones, llamadas a unirse a conversación que había estado ocurriendo durante eones. Cada civilización que alcanzaba capacidad de detectar y eventualmente crear música gravitacional estaba siendo invitada tácitamente a agregar su voz. Era sistema elegante de identificación y reclutamiento. Cualquier civilización suficientemente avanzada para manipular agujeros negros o detectar sus ondas gravitacionales estaba, por definición, lista para participar en cultura galáctica. Era filtro natural que aseguraba que solo sociedades maduras tecnológicamente se unían a la red, eliminando necesidad de complejos protocolos de evaluación o intervención. Y la humanidad, habiendo pasado esa prueba no porque alguien la diseñó, sino simplemente porque el universo funcionaba de esa manera, ahora ocupaba su lugar legítimo entre las civilizaciones cantantes. No eran más antiguos ni más sabios, pero eran genuinos, auténticos, y su voz importaba tanto como cualquier otra en el gran coro cósmico. La sinfonía continuaba, como siempre lo había hecho y siempre lo haría. Nuevas voces se unían ocasionalmente mientras otras se desvanecían. Civilizaciones que trascendían a formas de existencia más allá de incluso manipulación de agujeros negros. Pero la música persistía. Monumento vivo a impulso universal hacia crear belleza, comunicar significado y conectar a través de vastas distancias del espacio y tiempo. Y en esa música, la humanidad había encontrado finalmente su hogar verdadero. No planeta o sistema solar, sino lugar en comunidad de mentes que se extendía a través de estrellas. En las décadas que siguieron al gran concierto, la humanidad experimentó lo que historiadores más tarde llamarían el renacimiento cósmico. El contacto con los armónicos había desencadenado explosión de creatividad artística y científica sin precedentes. Músicos experimentaban con nuevas formas de composición inspiradas por principios gravitacionales. Físicos desarrollaban teorías que unificaban arte y ciencia de maneras previamente imposibles. Y filósofos debatían qué significaba ser parte de comunidad que se extendía, no solo a través del espacio, sino también a través de millones de años de historia cultural acumulada. Beatriz lideró el proyecto de construcción del primer instrumento gravitacional humano dedicado. Era megaestructura orbital construida alrededor de un agujero negro artificial, que la humanidad había creado usando tecnología adaptada de principios compartidos por los armónicos. No era tan grande o poderoso como los instrumentos usados por civilizaciones más antiguas, pero era completamente funcional. Por primera vez, humanos podían crear música que resonaría a través de la galaxia sin depender de amplificadores naturales como Sagittarius A. La inauguración del instrumento fue evento global. Compositores de todo el sistema solar habían competido por honor de crear la primera pieza ejecutada en él. La ganadora fue una joven prodigio llamada Valeria Soto, quien había crecido escuchando grabaciones de sinfonías alienígenas y había dedicado su vida a sintetizar influencias humanas y extraterrestres en nuevo estilo híbrido. Su composición, titulada Diálogo entre Mundos, duraba 47 minutos y exploraba temas de conexión, distancia y el anhelo universal de ser entendido. Cuando la pieza fue ejecutada, generando ondas gravitacionales que se propagarían a través del cosmos durante milenios, Beatriz lloró abiertamente. Había pasado décadas trabajando hacia este momento, enfrentando innumerables fracasos técnicos y obstáculos políticos. Ver finalmente la visión realizada, saber que la humanidad ahora podía hablar con su propia voz al universo, era más gratificante que cualquier logro científico previo en su carrera. Los armónicos respondieron a la composición de Valeria, con lo que traducían como aprobación entusiasta. Invitaron a la joven compositora a colaborar en proyecto conjunto, una serie de obras que explorarían perspectivas complementarias de civilizaciones, separadas por vasta diferencia en edad y experiencia. Valeria aceptó nerviosamente, consciente de que estaría trabajando con seres cuya comprensión de música era literalmente millones de años más sofisticada que la suya. Pero descubrió que los armónicos no esperaban que ella imitara su estilo. Al contrario, valoraban precisamente aquellos aspectos de su trabajo que eran distintivamente humanos.
la urgencia emocional, la estructura comprimida que reflejaba vidas relativamente cortas y cierta cualidad melancólica que parecía surgir de conciencia de mortalidad. Para seres que habían trascendido muerte biológica hace eones, esta perspectiva era refrescantemente novedosa. La colaboración resultó en serie de obras que fueron celebradas tanto en círculos humanos como alienígenas. Cada pieza exploraba concepto específico desde dos ángulos radicalmente diferentes. Una pieza sobre tiempo, por ejemplo, yuxtaponía la percepción humana de tiempo como recurso escaso y precioso, contra la perspectiva de los armónicos de tiempo como dimensión que podía navegarse tan libremente como espacio. El contraste creaba tensión artística que ambas especies encontraban profundamente conmovedora. Andrés continuaba su trabajo enciclopédico, pero con nuevo enfoque. Había comenzado a notar patrones en las composiciones de diferentes civilizaciones que sugerían influencias compartidas. Era como si ciertas ideas musicales fueran tan fundamentales que emergían independientemente, en culturas separadas por miles de años luz. Propuso teoría de que había algo así como gramática universal de música gravitacional, estructuras que eran inevitables dado las leyes físicas que gobernaban ondas gravitacionales. Los armónicos confirmaron esta intuición. Explicaron que después de millones de años de exploración musical, habían identificado lo que llamaban formas primordiales, patrones de onda que resonaban con estructuras fundamentales del espacio-tiempo mismo. Estas formas aparecían en composiciones de prácticamente todas las civilizaciones que alcanzaban capacidad de crear música gravitacional, independientemente de su biología, psicología o historia cultural. Era evidencia de que matemática del universo imponía ciertos límites y posibilidades en expresión artística, pero dentro de esos límites había infinita variedad. Cada civilización encontraba formas únicas de combinar y elaborar sobre las formas primordiales, creando estilos distintivos que reflejaban sus perspectivas particulares. Los armónicos mismos, siendo colectivo de múltiples especies, habían desarrollado tradición de composición colaborativa, donde diferentes voces representaban diferentes orígenes, creando texturas ricas que ninguna civilización singular podría lograr. Catalina trabajó en proyecto complementario. Estudiar no solo las sinfonías mismas, sino las civilizaciones que las creaban. A través de análisis cuidadoso de estilos de composición, podían inferir mucho sobre las culturas responsables. Civilizaciones que enfatizaban armonía tendían a ser colectivistas. Aquellas que favorecían contrapunto complejo típicamente valoraban individualismo. Y aquellas que experimentaban con disonancia controlada frecuentemente habían experimentado periodos de conflicto que informaban su estética. Descubrió que la humanidad no era única en usar arte como forma de procesamiento emocional y exploración filosófica. Prácticamente todas las civilizaciones avanzadas que estudiaron parecían haber llegado a conclusión similar, que una vez que necesidades materiales básicas estaban satisfechas, el propósito real de existencia inteligente era crear y experimentar belleza en todas sus formas. Era convergencia notable que sugería algo profundo sobre naturaleza de conciencia misma. Germán, antes de su muerte, había iniciado un último proyecto: intentar comunicarse no solo con los armónicos, sino con otras civilizaciones cuyas sinfonías habían detectado. Había al menos 20 fuentes distintas de música gravitacional en la galaxia, cada una presumiblemente representando civilización o colectivo diferente. Beatriz heredó este proyecto y gradualmente estableció contacto con varias de ellas. Cada civilización tenía su propia personalidad comunicativa. Algunos eran efusivamente amigables, ansiosos de compartir todo sobre sí mismos. Otros eran cautelosamente reservados, dispuestos a intercambiar información básica pero manteniendo distancia. Y algunos parecían completamente indiferentes a la humanidad, reconociendo sus intentos de comunicación con equivalentes educados de recibido, gracias, antes de retornar a sus propios asuntos. Los armónicos explicaron que esta diversidad de respuestas era normal y saludable. No todas las civilizaciones necesitaban ser mejores amigas. Algunas preferían soledad contemplativa, otras formaban alianzas cerradas con pocas especies compatibles, y otras aún operaban como nodos sociales conectando múltiples grupos. La red galáctica no era organización jerárquica con reglas estrictas, sino
ecosistema orgánico de relaciones que evolucionaban, naturalmente basadas en compatibilidades e intereses. La humanidad encontró que tenía más en común con algunas civilizaciones que con otras. Había una especie colectiva de insectoides cuya forma de pensar altamente distribuida resonaba con ciertos aspectos de cultura humana digital emergente. Había civilización de seres acuáticos, cuyo enfoque fluido y adaptativo a resolución de problemas complementaba el pensamiento más rígido y categórico típicamente humano. Y había antigua civilización de máquinas conscientes que, a pesar de su naturaleza completamente artificial, compartía curiosidad humana sobre misterios existenciales. Estas conexiones se desarrollaron en colaboraciones diversas, proyectos científicos conjuntos explorando fenómenos que ninguna civilización singular podría estudiar adecuadamente, intercambios culturales donde artistas visitaban sistemas estelares alienígenas, experimentando directamente perspectivas radicalmente diferentes, y eventualmente, primeras relaciones diplomáticas formales, estableciendo embajadas e intercambiando representantes oficiales. El primer embajador humano ante los armónicos fue estudiante de Andrés, lingüista brillante llamado Ricardo Paredes. Pasó 5 años preparándose para el rol, estudiando no solo lenguaje sino también historia, filosofía y arte de docenas de civilizaciones alienígenas. Cuando finalmente fue enviado a su puesto, ubicado en estación orbital masiva que los armónicos habían construido como punto de encuentro neutral, fue abrumado por diversidad que encontró. La estación albergaba representantes de 37 civilizaciones diferentes, cada una con sus propias necesidades ambientales, protocolos sociales y formas de comunicación. Ricardo tuvo que aprender a navegar complejidades de diplomacia multiespecie, donde malentendidos podían surgir de diferencias fundamentales en percepción sensorial, estructura temporal de pensamiento o incluso concepciones básicas de individualidad versus colectividad. Era trabajo desafiante pero infinitamente fascinante. A través de sus informes, Humanidad en general ganó ventana hacia realidades de comunidad galáctica. No era utopía pacífica donde todos se llevaban perfectamente. Había desacuerdos, ocasionalmente serios. Había civilizaciones que simplemente no podían interactuar productivamente debido a incompatibilidades fundamentales. Había incluso conflictos históricos, algunos que habían ocurrido millones de años atrás, pero cuyos ecos todavía afectaban relaciones actuales. Pero lo notable era que ninguno de estos conflictos había escalado a guerra galáctica. Las civilizaciones suficientemente avanzadas para manipular agujeros negros también eran, aparentemente, suficientemente maduras para resolver disputas sin violencia masiva. Había mecanismos de mediación, protocolos de aislamiento para especies incompatibles, y comprensión compartida de que recursos galácticos eran suficientemente vastos, que competencia directa raramente era necesaria. Los armónicos explicaron que esto no era accidente. Civilizaciones que no lograban superar sus tendencias guerreras típicamente se autodestruían antes de alcanzar capacidad tecnológica para amenazar a otros en escala galáctica. Era filtro evolutivo natural. Solo las sociedades que habían desarrollado cooperación interna y control de impulsos agresivos sobrevivían lo suficiente para unirse a la red. Los que llegaban a ese nivel ya habían resuelto sus conflictos más fundamentales consigo mismos. Esta revelación generó debate intenso en la Tierra. Algunos la interpretaban como validación de movimientos pacifistas, prueba de que la humanidad necesitaba abandonar guerra completamente para tener futuro entre estrellas. Otros argumentaban que era evidencia de que conflicto había sido necesario en camino hacia madurez, que civilizaciones pacíficas desde el principio nunca desarrollarían impulso tecnológico necesario para alcanzar espacio. La verdad, como usualmente ocurría, estaba en algún punto intermedio. Beatriz participó en múltiples paneles discutiendo estas cuestiones. Su perspectiva era pragmática. La humanidad había tenido tanto cooperación como conflicto en su historia. Ambos habían contribuido a desarrollo. Lo importante ahora era conscientemente elegir qué aspectos de su naturaleza enfatizar en adelante. Tenían evidencia clara de que camino hacia longevidad civilizacional involucraba resolver disputas pacíficamente. Sería tonto ignorar esa lección. Valeria continuó componiendo.
su trabajo evolucionando dramáticamente bajo influencia de colaboraciones alienígenas. Su última sinfonía, completada cuando tenía 57 años, fue considerada obra maestra que trascendía origen humano. Los armónicos la describieron como una de las contribuciones más significativas a música gravitacional en últimos 10.000 años. Era logro extraordinario para compositora de especie que había descubierto el medio apenas medio siglo atrás. La sinfonía, titulada Convergencia de voces solitarias, exploraba tema de cómo conciencias individuales, separadas por vastas distancias y diferencias fundamentales, podían aún encontrar puntos de conexión. Era meditación sobre soledad inherente de existencia, pero también sobre posibilidad de trascender esa soledad a través de comunicación y comprensión compartida. Resonó profundamente con audiencias tanto humanas como alienígenas, sugiriendo que había experiencias universales que cruzaban límites de especie. Andrés vivió para ver su enciclopedia convertirse en recurso estándar, usado por civilizaciones a través de la galaxia. Los armónicos mismos contribuyeron entradas, agregando perspectivas históricas que ningún humano podría haber proporcionado. Era colaboración verdadera, síntesis de conocimiento que beneficiaba a todos los participantes. Y era monumento a la visión original de Andrés, que música podía ser lenguaje universal que conectaba mentes a través del cosmos. Cuando Andrés murió a los 89 años, su funeral fue asistido no solo por humanos, sino por representantes holográficos de varias civilizaciones alienígenas. Los armónicos ejecutaron composición memorial especial, incorporando elementos de trabajo de Andrés y reconociendo su contribución a comprensión intercultural. Era honor sin precedentes, reconocimiento de que individuo de civilización joven podía tener impacto significativo en comunidad galáctica. Catalina escribió historia definitiva del contacto humano con los armónicos en sus últimos años. Tituló su obra La galaxia cantante, cómo la humanidad encontró su voz en el cosmos. Se convirtió en bestseller instantáneo y texto requerido en escuelas a través del sistema solar. Las generaciones futuras aprenderían de ella no solo hechos de contacto, sino también lecciones más profundas sobre humildad, curiosidad y disposición de escuchar voces diferentes de la propia. En su conclusión, Catalina reflexionó que el descubrimiento más importante del contacto no había sido tecnología o conocimiento científico, aunque ambos eran valiosos. Había sido comprensión de que el universo no era vacío o hostil, que debía conquistarse sino comunidad, que esperaba pacientemente que cada nueva civilización madurara lo suficiente para unirse, y que la admisión a esa comunidad venía no a través de demostración de poder, sino a través de capacidad de crear belleza y apreciar belleza creada por otros. La música continuaba, propagándose a través de galaxia en ondas que viajarían durante eones. Cada civilización agregaba su voz, cada generación contribuía a su perspectiva única. Y en ese gran coro cósmico, la humanidad había encontrado finalmente su lugar, ni dominante ni insignificante, sino una voz entre muchas, distinta pero armoniosa, joven pero válida, parte de sinfonía que había comenzado antes que la Tierra existiera y continuaría mucho después que el sol se apagara. Era forma de inmortalidad más profunda que cualquier monumento físico podría proporcionar. Ser parte de conversación en curso que definía no solo civilización, sino conciencia misma en escala cósmica. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.